Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. La idea de esta sesión, de este espacio, es conversar acerca de las opciones y diferentes features y capacidades que existen en AWS para la protección de la infraestructura, tanto ya sea en modelos completamente en cloud y también en modelos híbridos. Entonces, muchísimo gusto y muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Rodolfo Brenes, yo soy un Technical Account Manager para AWS y miembro del grupo de especialistas en seguridad y compliance para la región y muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Entonces, empecemos para aprovechar el tiempo. La agenda del día de hoy es más que todo la introducción al estado actual de seguridad en las aplicaciones. Vamos a conversar sobre un poquito el landscape con respecto a los diferentes vectores de ataque que existen y las diferentes dificultades que se tienen durante los ataques y las maneras en las que los podemos mitigar. Vamos a hablar un poquito sobre la seguridad base, como lo son los Network ACLs, Network Access Control List y los Security Groups, cómo se diferencian un poco entre ellos, cómo se pueden aplicar. Y luego vamos a hablar sobre los servicios administrados para la protección del perímetro, entre ellos lo que es AWS Shield, los diferentes tipos que hay, AWS Web Application Firewall, el AWS Network Firewall y el Firewall para resoluciones de DNS. Después de eso vamos a hablar un poco sobre el gobierno y la administración con Firewall Manager, donde nos van a ayudar, digamos, a escalar en un esquema multicuenta y poder mantener algunas líneas bases de protección, como lo vamos a ver. Y por último, cómo haciendo uso, por ejemplo, de AWS Shield, se puede tener acceso a lo que es el equipo de respuesta del Shield Response Team en ataques de, por ejemplo, si estamos bajo un ataque de negación de servicio, cómo podemos hacer acercamiento al equipo de respuesta, al grupo de expertos para que nos ayuden durante un cierto evento de seguridad. Entonces, como les comentaba, vamos a iniciar con la introducción y el estado actual de la seguridad de las aplicaciones. Y como muchos de ustedes saben, tenemos, por así decirlo, tres grandes vectores. Uno es los ataques de denegación de servicio, como son, por ejemplo, los SIM floods, que es una sesión de solicitud de SIM en respecto a lo que es el TCP handshake, donde lo que se busca es dejar sin recursos, como siempre, en toda la naturaleza de los ataques de denegación de servicio, dejar sin recursos a un servidor o una aplicación, tal cual. Están los ataques de reflexión y amplificación, que son los ataques, un vector muy común para ataques de denegación de servicio, por ejemplo, haciendo uso de lo que es el protocolo UDP y por la naturaleza en la que funciona, nos permite para un usuario malicioso tener esa ventana de oportunidad y método para generar un problema en nuestras aplicaciones y luego lo que son HTTP floods, ¿cierto? Que son ataques de capa 7, donde también se busca de igual forma dejar sin recursos un servidor o aplicación. Luego tenemos lo que son las vulnerabilidades en las aplicaciones, por ejemplo, ataques de inyección, como lo podemos ver, que siempre está en el top 10 del proyecto OWASP como uno de los más grandes vectores de ataque. Entre ellos están, por ejemplo, SQL Injection. Luego tenemos Cross-Site Scripting, que también es un método bastante común, dentro de otros que existen a nivel de capa 7. Y, por ejemplo, CVEs, que son los Common Vulnerabilities and Exposures, que son también problemas a nivel en la capa de aplicación que nos pueden también afectar. Y por último, los famosos botnets, ¿cierto? Que van muy de la mano, inclusive en algunas situaciones con los ataques de negación de servicio. También está el tema de content scrapers, scanner and probes, donde botnets, ya sean esperados o no, nos pueden llegar a afectar en nuestra manera de operar. Entonces, como esos tres grandes vectores son los que son las amenazas comunes externas. Luego, para hablar un poquito sobre lo que es el background o lo que ha ocurrido en los últimos años con respecto a cómo exponencialmente han crecido los ataques a nivel volumétrico. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que fue el ataque basado en lo que fue el Mirai botnet, que fue utilizando pues dispositivos vulnerados de Internet of Things, donde miles de cámaras, por ejemplo, se comprometieron y empezaron a atacar diferentes orígenes. Eso fue alrededor del 2006 y hasta el momento fue el ataque volumétrico de negación de servicio más grande que existió, pero luego vinieron, por ejemplo, temas como los ataques a los engines de caché, como son los Memcached, donde también haciendo uso del protocolo UDP se logró explotar y casi que se duplicó a nivel de volumen lo que fueron este tipo de ataques volumétricos. Y para también alrededor del 2020, lo que se presentó lo que fue un ataque utilizando el protocolo CLDAP de reflexión también, fue un ataque volumétrico que fue de 2.3 terabits por segundo y que fue recibido y mitigado satisfactoriamente por la plataforma de AWS.
Algunos números para que nos demos un poco más de contexto sobre lo que ha ocurrido en los últimos años. Hemos visto, y como lo determina el reporte de Threat Landscape que sacó Shield por ahí, en el 2020, un incremento de un 23% con respecto al último cuatrimestre del año anterior. Entonces, eso quiere decir, nos da una idea de cómo esto no es un incremento lineal como les mostraba en el slide anterior, sino que ha sido completamente exponencial. Y luego tenemos, por ejemplo, lo que les comentaba, el ataque observado a nivel de bits en el primer trimestre del 2020 fue 188% con respecto al último cuatrimestre mayor. Entonces, eso también nos da una idea, algunos números con respecto a la cantidad de paquetes por segundo, un 13% con respecto al cuarto trimestre anterior y luego un 31% con respecto también al trimestre del 2019. Entonces, estos son algunos números para darnos alguna idea de todo lo que necesitamos protegernos. Algunos requerimientos generales para nuestras aplicaciones que todos necesitamos, ¿cierto? Necesitamos mantener la protección del uptime, necesitamos ser lo más cercano al 100% arriba con respecto a la forma en la que servimos a nuestros clientes. Necesitamos también escalar a demanda porque necesitamos ser elásticos, esa palabra, necesitamos también escalar conforme recibimos más usuarios, más clientes, necesitamos servirlos de la manera más adecuada, dándole la mejor experiencia al usuario. Y luego también tenemos que ser compliance, tenemos que estar en conformes con estándares de seguridad, certificaciones con respecto a nuestra infraestructura para cumplir algunas líneas de negocio. Por ejemplo, si somos un banco, necesitamos cumplir con ciertos estándares de seguridad y etcétera, ¿cierto? Esos son algunos de los desafíos. Ahora, respecto a los desafíos de operación, esas son las cosas que buscamos y necesitamos cumplir, pero a veces es bastante complicado, por ejemplo, integrar los múltiples servicios que tenemos. Tenemos demasiados vendors a veces diferentes y a veces integrarlos uno de ellos requiere bastante trabajo. Y luego, conforme vamos adquiriendo algunos vendors, vamos a necesitar también soporte. Entonces, la falta de experiencia en alguno de ellos o en algunas líneas de los equipos que van a soportar estas soluciones tal vez necesitan un poco más de entrenamiento y la curva de aprendizaje puede llegar a ser un poco larga, lo que también nos presenta un desafío. Y por último, el costo de las herramientas. El costo de las herramientas a veces puede ser muy elevado por temas de licenciamiento, por temas inclusive de qué tanto necesitamos escalar con respecto al tráfico que tenemos. Entonces eso también es algo que buscamos cooperar para solucionar de la mejor forma posible. La idea es tener una herramienta que sea fácil de supervisar, que sea inteligente y que sea rentable. A nivel de AWS, a nivel inicial, como trabajamos la defensa en capas, lo primero que nos vamos a encontrar son lo que son los Network Access Control List y los Security Groups. Los Network ACLs o NACLs, como se le dice también, son protecciones a nivel de subred, ¿cierto? Una subred dentro de lo que es un Virtual Private Cloud, dentro de AWS, cuando nosotros nos hacemos nuestra cuenta para manejar temas de aislamiento y protección también de nuestras cargas de trabajo, manejamos lo que se llama como una VPC. Dentro de estas VPCs vamos a crear la analogía perfecta son subredes, ¿cierto? Son esas subnets donde vamos especificando qué server vamos a usar, qué direccionamiento IP vamos a correr y qué recursos vamos a desplegar. Entonces, estos NACLs se aplican como un tema de seguridad a nivel de subred. Esto quiere decir que nosotros podemos permitir o denegar tráfico basado en direcciones IPs. No tienen estado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo permito un tráfico de entrada, no necesariamente quiere decir que la respuesta a solicitud vaya a estar permitida. Yo tengo que ir explícitamente a permitirlo. Como se ve acá, esto también tiene un ID, se van aplicando en orden de ese ID de regla. Y aquí yo tengo permitido, por ejemplo, que todo el tráfico y luego hay un deny ahí explícito por aquello. Si yo soy un poco más vulnerable en mis controles iniciales, entonces ese deny me va a agarrar todo lo demás, por ejemplo. Y así es más o menos como funciona, recordando siempre que lo que yo permito, si quiero que salga, tengo que también hacer la aplicación en la regla, configurarla para que me permita el tráfico de salida. De igual forma, si necesito solamente salir y en la respuesta necesito que ingrese, tengo que permitir eso. Y otro punto es cuando entran los security groups. Los security groups son protecciones a nivel de la instancia, ¿cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, como servidores desplegados en S2 o alguno que otro servidor administrado que también usa Compute Cloud de AWS, va a tener un security group. Ese security group tiene ciertas reglas que ya vamos a ver también que se crean para permitir tráfico. Entonces, si yo permito tráfico en el Network ACL, no necesariamente quiere decir que me va a llegar a mi servidor web, por así decirlo. Necesito ir también al security group que me está protegiendo los servidores web y permitir ese tráfico. De otra forma, pues no va a llegar.
Esto para mantener esa defensa en capas. Cuando hablamos de los security groups, nos ayuda a nosotros a manejar el tema de layers, de capas, ¿cierto? Cuando hablamos con el tema de capas, ¿a qué nos referimos? Tenemos, no necesariamente si tenemos una infraestructura con un web server y unos servidores en backend, no necesitamos que, por ejemplo, los servidores en backend se comuniquen públicamente al Internet. Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, los web servers, o inclusive una capa un poco más arriba con los balanceadores, permitimos por medio del security group acceso a Internet abierto y luego mis backends se comunican solamente con los security groups que están de parte de los web servers. Una diferencia también importante con los network ACLs es que yo puedo hacer declaraciones con IDs lógicos. Entonces, en un security group de la capa de web servers, perdón, de los backends, yo puedo decir el ID del security group que está arriba. En ese caso, puedo ser un poco más flexible y no necesariamente tengo que ir y, por ejemplo, configurar direcciones IP. Como les comentaba, este es un ejemplo, es la consola del ejemplo anterior, donde yo permito en la capa de los servidores web acceso al puerto 80 desde cualquier dirección IP. Y luego en la capa de backend yo permito solamente el puerto que necesita, por ejemplo, en este caso, que es el 2345, el puerto TCP, que se va a comunicar con mis web servers. Y como les comentaba, está el ID, que es el source, que en este caso es un ID lógico que se le asigna a cada security group, y él en este caso está permitiendo al security group de web servers, ¿cierto? Entonces, más que todo, esto es como la base fundacional. No quiere decir que como tengo algunos otros servicios administrados, no vaya a necesitar esto. Como les digo, el security group necesita explícitamente permitir el tráfico. Por defecto, él no va a recibir ningún tráfico porque no lo va a permitir. Otra diferencia importante es que yo no puedo denegar tráfico en security group. Si yo quiero denegar tráfico explícito desde, por ejemplo, una dirección IP X, yo tengo que ir al network ACL para configurarlo de esa forma. Ahora vamos a hablar un poco sobre los servicios administrados para la protección de la infraestructura, del perímetro como tal. Actualmente, el portafolio incluye estos cinco, que son AWS Shield Standard y Advanced, con sus diferentes capacidades. AWS WAF, que es el Web Application Firewall. El Network Firewall, que también es para funcionar a nivel de VPC, y ya lo vamos a ver un poco en qué se diferencian uno del otro. Y luego lo que es el Route 53 Resolver DNS Firewall. Esto también funciona para lo que es la protección de resoluciones de DNS. Ahora, es importante también recalcar acá que todos los clientes, absolutamente todos los clientes que abran una cuenta en AWS, así sea una cuenta para motivos de estudio en una universidad donde van a usar el free tier con ciertos recursos, muy poquito consumo, inclusive esas cuentas van a tener protección estándar contra ataques de denegación de servicio con lo que es AWS Shield estándar. Esto ya lo vamos a ver un poco más a detalle, pero es importantísimo recalcarlo, ya que nos da cierta tranquilidad. A pesar de que no estemos ni siquiera haciendo la inversión, tenemos una protección nativa contra ataques de denegación de servicio en capas 3 y 4. Para que nos demos un poco, nos imaginemos un poco ya la arquitectura en papel, por así decirlo, tenemos este ejemplo sencillo donde lo primero que nos ayuda a la protección es lo que yo les comentaba, que es lo que se conoce como Virtual Private Cloud. Este término VPC es lo primero que vamos a ver cuando ingresamos a AWS. Hay una VPC inclusive por defecto, donde nosotros empezamos a desplegar nuestros recursos. Creamos nuestras subnets, ya sean privadas o públicas, para el manejo en capas que les comentaba hace un momento. Y nos permite, primero que todo, bajo estándares de seguridad reconocidos mundialmente, tener un aislamiento de lo que son mis cuentas con lo que pueden ser las cuentas de cada uno de ustedes. Seguido a eso tenemos lo que estábamos hablando, ¿cierto? Los security groups y, por ejemplo, también protecciones de network ACLs. Los security groups se aplican, como les decía, pueden aplicarse al layer, por ejemplo, inferior, que puede ser un backend, base de datos, por ejemplo, en este caso. Estos son unos ejemplos con Amazon Aurora. Luego tenemos las instancias protegidas por otro security group que están dentro de un auto-scaling group para manejar el tema de escalamiento y elasticidad. Y luego tenemos otro security group que se puede aplicar al application load balancer en este caso. Entonces, la comunicación ingresa por medio del balanceador de cargas. El security group de las instancias permite solamente ingreso de los security group del balanceador de cargas y así sucesivamente hasta llegar a las bases, a la capa de datos. Y esto se puede manejar con Firewall Manager, como lo vamos a conversar dentro de unos minutos. Ahora vemos el tema de mitigación de ataques de negación de servicio usando Shield.
Shield, él va a proteger, como nosotros lo vemos, cierta cantidad de recursos o cierto tipo de recursos más bien, y en este caso va a ser la protección en el punto de entrada. Luego tenemos el Web Application Firewall, que también se puede aplicar al nivel del ELB, del ALB, del balanceador de cargas de aplicación, y él va a brindar una capa también adicional de protección, no necesariamente contra ataques de negación de servicio estrictamente, pero sí contra otros vectores de ataque que son muy importantes de considerar. Y luego también podemos manejar lo que es el TLS handshake desde el ELB y manejar esa comunicación interna completamente privada hacia los servidores por medio de, por ejemplo, 443 se recibe y luego se puede manejar hacia adentro en puerto 80. También se puede manejar completamente encriptado hasta la instancia, haciendo uso, por ejemplo, de un network ELB y un TLS pass-through. Esa es otra forma. Si se necesita esa forma, también se puede realizar. Luego el Network Firewall, que es a nivel de VPC, donde él me va a hacer un control, un control, detección y aplicación de control de seguridad a nivel de la red. Esto es un firewall que me va a hacer funciones por, como por ejemplo, IDS, IPS, reglas de filtrado de dominios, etc. También me maneja temas de NACLs y ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ahora, vamos a hablar un poco de los beneficios de Shield. Al hablar de Shield, tenemos que tener claro que es una protección completamente gratuita para todos los usuarios, como les comentaba. Es protección preconfigurada para capa 3 y 4 para ataques de denegación de servicio y y está corriendo preconfigurada sobre, por ejemplo, recursos como lo son direcciones IP elásticas o balanceadores de carga, como ya lo vamos a ver. Ahora, cuando empezamos a hablar un poco sobre lo que es Shield Advance, vamos a ver que va un poco más allá y es más personalizable, ¿cierto? Si nosotros tenemos ya una situación explícita, tenemos cargas de trabajo bastante masivas y inclusive tal vez pudimos haber sido amenazados por algún ente malicioso donde vamos a recibir algún ataque, que es también algunos temas de considerar. Tenemos una protección personalizada no solamente en capa 3 y 4, sino que vamos hasta 7. Esto quiere decir que si hay algo que está directamente dirigido a nuestras cargas de trabajo con malas intenciones, podemos hacer una personalización respecto a la mitigación que se le va a dar. Va a ser para cliente X, no va a ser esa estándar que todos los servicios están siendo protegidos con. Tenemos una mitigación más rápida, obviamente se tiene cierta prioridad, tenemos notificación de eventos utilizando CloudWatch Events, que es nuestro sistema de monitoreo basado en eventos. Y tenemos una visibilidad sobre el panel de entorno de amenazas de Denial of Service, que ya lo vamos a ver un poquito. Y luego tenemos respuesta a lo que es el Zero Response Team 24/7, por si necesitamos un poco más de ayuda con respecto a esas expertise. Ahora, la protección personalizada basada en características específicas, tenemos detección de anomalías en capa 7, tenemos respuesta proactiva y reactiva a los eventos, como ya lo vamos a ver. Hay una respuesta adaptativa personalizada a capa 3 y 4 y también podemos tener health checks configurados. Por ejemplo, si nuestra aplicación empieza a quedar fuera de línea y tal vez la protección tiene falsos negativos, no se está detectando, esos health checks nos van a alertar de que algo extraño está sucediendo y podemos ir también proactivamente a atender un problema, inclusive antes de que el cliente se dé cuenta de que está bajo ataque, la plataforma podría detectarlo antes. Y algo muy importante es también el vector económico. Al tener A-Shield Advanced, tenemos AWS Web Application Firewall sin cargo y tenemos Firewall Manager también sin cargo. Y en caso de que tengamos un ataque de negación de servicio muy masivo y durante las primeras horas no podamos mitigarlo, a veces la única forma es escalar a demanda. Si necesitamos pasar de un servidor, 2, 3 a 100, a veces es la única forma de momentáneamente resistir un ataque de este tipo, pero eso tal vez nos podría incrementar los costos. Esto quiere decir que AWS Shield Advanced también nos va a proteger contra ese incremento de costos durante ese periodo de ataque. Entonces, para que nosotros podamos estar tranquilos, es como un seguro. Algunas características, esto es fácil de aplicar, no hay que cambiar nada en la arquitectura, tenemos reportes 24/7 y la protección personalizada y la protección contra vectores de ataque, como les comentaba. Los recursos que se protegen con AWS Shield Standard y Advanced son los balanceadores de carga elásticos, las direcciones IP elásticas, que esas son direcciones estáticas fijas, por así decirlo, a los recursos que uno asocia, las distribuciones de CloudFront, que es el CDN, ya vamos a hablar un poquito de eso también, y luego a nivel de DNS también está protegido lo que es Amazon Route 53, que es nuestro proveedor de DNS, nuestro servicio para DNS,
porque es muy importante proteger la infraestructura, pero también, si no pueden resolver nuestros nombres, vamos a quedar fuera de línea. Eso también tiene esa protección. Luego, lo que es el Global Accelerator, pero también que es regionalmente ubicado para tener ciertas direcciones IPs y tener cierta velocidad a la hora de acceder a nuestros recursos. Este servicio también está protegido por Shield. Ese es el panel de entorno de amenazas globales que cuando uno lo activa lo va a ver. Nos da un summary de las últimas semanas, un mapa mundial de las regiones que más han sufrido ataques y luego unas gráficas con los eventos que han ocurrido en los últimos días. Mejores prácticas para la resiliencia de ataques de negación de servicio. Lo importante, como les decía, es practicar esa defensa en profundidad, desde security groups hasta NACLs, buenas prácticas para proteger nuestras distribuciones de CloudFront, buenas prácticas para configurar WAF, buenas prácticas para estar lo mejor posible desde una postura de seguridad. Van a encontrar en este white paper, que está aquí el link, que también lo vamos a compartir, donde va a explicar por ejemplo, BP1. El BP1, por ejemplo, son buenas prácticas para la protección de la capa de infraestructura. BP2, por ejemplo, hablamos un poco más de la capa de aplicación y, por ejemplo, ofuscación de recursos como BP1, BP4 y BP5. Entonces, esa información está disponible en ese white paper, altamente recomendado que lo vayan a revisar. Acá, más que todo, es una vista de la consola. Cuando entramos a la pantalla de Shield, vamos a ver cómo se ve el summary de las últimas semanas. Como les decía, la comparación entre los tiers, qué tiene estándar, qué tiene Shield Advance, cómo se diferencian, es algo que nos hace sentido tener. De momento no, esas cosas, inclusive esos beneficios que acabamos de discutir, se pueden ver también desde la consola de AWS. Lo primero para activar Shield es suscribirse digamos, para tener Shield Advance es suscribirse al plan, que es un plan anual, escoger en qué región, qué recursos, por ejemplo, queremos tenerlo. En este caso vamos a simplemente asociar una distribución de CloudFront, que es el CDN, el Content Delivery Network de AWS, y vamos a configurar si es algo que necesitamos, si queremos, unos rate limits a nivel de capacidad utilizando el Web Application Firewall. Entonces, trabajan muy de la mano. Lo que es Shield con WAF trabajan bastante de la mano y va a incrementar la postura de seguridad. Aquí lo que les comentaba son los health checks. Si quisiéramos tener como visibilidad sobre el estado de nuestros recursos, podemos configurar esa parte y podemos setear alarmas. Si tenemos un rate limit ejecutado, un control de cantidad de solicitudes en un periodo de minutos, si queremos ser alertados cuando ese umbral se sobrepasa, podemos generar una alerta. Como pueden ver, es bastante sencillo. Una vez que queda esta parte finalizada, ya quedan los recursos protegidos y ya tenemos esa parte configurada. Nos hace falta cómo configurar lo que es el equipo de respuesta del DRT, del Response Team contra DDoS, que es el equipo de Shield. Eso lo vemos en unos próximos slides. Ahora, pasando de la capa de Shield, que es esa protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio, pasamos a lo que es AWS WAF. El Web Application Firewall protege 4 recursos en específico. Se puede configurar nativamente con un par de clics 4 tipos de recursos. Uno son las distribuciones de CloudFront, uno es los Application Load Balancers, el otro son los API Gateways y por último los endpoints de AppSync que se utilizan para mover cargas, cargas de datos hacia AWS, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una política donde que se llama WebACL, donde vamos a crear todas nuestras reglas, vamos a tener grupos administrados, por ejemplo, protegernos y bloquear y filtrar ciertos tipos de vectores de ataque, como lo hablamos, cross-site scripting, ataques de inyección como SQL injection. Vamos a filtrar y vamos a tener un control sobre el tráfico y por ende, para tener ese control y tener una visibilidad, tenemos que monitorearlo. AWS WAF permite la integración no solo nativamente con métricas de CloudWatch, sino también utilizando Kinesis Firehose para enviar esos logs de WAF a un repositorio, por ejemplo, S3 o inclusive a un colector de eventos como un SIEM o inclusive, como lo vamos a ver dentro de poco, algunas otras opciones para su visualización, porque tenemos que reaccionar, ¿cierto? Si no tenemos visibilidad es muy difícil saber cómo mitigar un ataque que está ocurriendo. Entonces, estas son herramientas bastante útiles y hasta necesarias en la mayoría de los casos. Algunas arquitecturas de uso común que trabajan con Web Application Firewall y Shield, por ejemplo,
son las protección de aplicaciones web, por ejemplo, ya sean móviles, a nivel de desktop, protección de aplicaciones sensibles de latencia, por ejemplo, aplicaciones de gaming, protección de aplicaciones serverless, cuando tenemos ya un poco arquitecturas de tipo serverless, dígase, por ejemplo, si estamos usando servicios como, por ejemplo, Lambdas, eh, por medio de API Gateway, ya lo vamos a ver, donde no nos estamos preocupando tal vez por el tema específico de servidores, como puede verse. Y por último, lo que son las aplicaciones híbridas, como les comentaba, si tenemos algo on-premises, queremos proteger también, como una mezcla con AWS, podemos hacer estos servicios de igual forma. Esto es lo que, cuando hablamos de protección de WAF a nivel global, nosotros podemos tener protección a nivel regional con WAF, y cuando hablamos de regional es que recordemos que hay alrededor de 24 regiones en lo que son AWS. Esas son regiones específicas donde podemos ir a desplegar recursos, pero con CDN tenemos más de 214 puntos que se conocen como Edge Locations o ubicaciones al Edge, distribuidas en todo el mundo, donde WAF va a trabajar justamente en esas ubicaciones en el borde, dando protección más cerca de los atacantes. Si estamos recibiendo un ataque, por ejemplo, desde Asia y nosotros estamos en América, ni siquiera el tráfico va, si estamos aplicando reglas de negación en WAF, el tráfico ni siquiera va a llegar hasta este lado del mundo, va a ser detenido directamente desde el origen. Hay varios puntos de presencia local, por ejemplo, Argentina, Colombia, Chile, etcétera. Tenemos presencia en más de 77 ciudades y más de 37 países. La protección contra aplicaciones web, como les comentaba, esta es una arquitectura bastante normal que vamos a ver ahí afuera. Básicamente tenemos recursos de cómputo con un ELB, que este ELB puede estar, como les decía, protegido por Shield, por Shield Advance, y a su vez al frente de ese recurso de balancear de carga está el Web Application Firewall también. En este caso, el ELB puede hacer recursos, por ejemplo, de contenido dinámico hacia la instancia, puede también hacer puede también en nuestro servicio tener una distribución de CloudFront que está protegida por el WAF también, y él puede tener recursos a través de la instancia de cómputo o puede tener contenido estático desde un bucket de S3. Esa arquitectura también se puede proteger tanto con Shield como con WAF al frente. Y como les vemos acá arriba, el Route 53 a la izquierda arriba, tenemos también protección contra ataques de negación de servicios a la capa de DNS, a la capa de resolución de nombres. Entonces vemos una infraestructura bastante común protegida con esos dos servicios. Tenemos las aplicaciones serverless, como les comentaba, utilizando cosas como Lambda, DynamoDB, que es una base de datos serverless dentro de AWS. API Gateway, que es ese punto de entrada también, puede estar protegido por WAF regional y también a nivel global, si tenemos eso distribuido para mejorar la experiencia y es un caso de uso necesario, podemos tener CloudFront protegido de igual forma con Chile igual y la capa de DNS. ¿Cómo trabajar con despliegues híbridos? Pues como les comentaba, eso también es posible. Podemos tener nuestro data center que se comunica por VPN o por un Direct Connect hasta nuestras cargas de trabajo en una región determinada de AWS. Podemos tener esas cargas de trabajo protegidas bajo un balanceador de cargas que puede también tener una distribución de CloudFront enfrente. Puede ser y este CloudFront puede estar protegido por Shield y por WAF. Y nuevamente, CloudFront puede apuntar a orígenes en on-premises, a nuestras cargas en nuestro data center y también va a estar protegido por estos recursos. Entonces vemos cómo tenemos esa mezcla de escenarios donde se pueden aplicar de manera bastante flexible. Algunos temas importantes de recalcar con el tema de Web Application Firewall es que hay un conjunto, digamos, y en las últimas versiones de Web Application Firewall se han hecho bastantes mejoras. Recibimos de nuestros clientes bastantes solicitudes de mejoras y de posibilidades de que les gustaría hacer y sin lugar a duda creo que hemos escuchado y se han cubierto bastantes cosas y se ha hecho un producto un poco más amigable, no solamente a la hora de configurarlo, sino muchísimo más capaz en términos de protección. Tenemos cubiertos diferentes vectores de ataque, amenazas comunes, como los comentábamos hace un momento. Tenemos una serie de reglas administradas que son gratuitos de aplicar, influenciado por el OWASP Top 10, los principales riesgos de seguridad de aplicaciones web. Y está constantemente mantenido. Hay un manejo de versiones, inclusive creo que hace unos días salió la capacidad donde esas actualizaciones a nuestro conjunto de reglas son altamente recomendadas, pero se pueden ir aplicando como en periodos de prueba. Yo puedo decir, quiero probar este nuevo rule set, esta nueva versión, la analizo, si me sirve, la aplico
y ese antes era automático, entonces se le aplicaban automáticamente. Ahora tenemos esa capacidad de decir, ok, todavía no estoy listo, quiero probarlo, ok, ahora sí estoy listo, voy a aplicarlo, ese manejo de cosas. Y luego también, como les decía, esto está disponible sin cargos adicionales al cliente. Como está disponible también el soporte a exclusiones. Es muchísimo más flexible ahora realizar lo que se llaman como atestados o statements de disminución de alcance de algunas reglas. Si yo quiero hacer una exclusión, por ejemplo, por un recurso específico, utilizando un path, por ejemplo, yo puedo decir que una regla administrada no vaya no se ejecute cuando se cumple cierto criterio, porque es un falso positivo y me va a generar un problema. Eso está soportado ya nativamente. Antes había que hacer como un tipo de reglas, manejar lo que era el criterio, sin embargo ahora esto está ya tan nativo. El tema de etiquetados o labels dentro del tráfico, eso me parece bastante útil, es bastante recomendado que lo utilicen para tal vez una protección un poco más personalizada, donde yo digo, ok, tengo una característica o una regla que me está flagueando el tráfico, me lo está identificando como masivo, perdón, como malicioso, pero realmente todavía quisiera como juntarlo con otras reglas para tomar una decisión. Tal vez si se cumple este criterio, pero también se cumple X y Y que yo defino para mi aplicación, quisiera tomar alguna acción, con el uso de etiquetas también lo puedo tomar en cuenta. Ahora, y luego tenemos lo que son la personalización de headers. Si yo quisiera agregar headers, customizar headers con respecto a una regla o una respuesta, puedo agregarlos, por ejemplo, y también es algo que está disponible. Y también puedo tener respuestas customizadas. Si quisiera, por ejemplo, responder otro código de HTTP, es posible. Si yo quisiera, por ejemplo, dar una respuesta a un HTML personalizado, también es posible y es parte de esas mejoras que se han ido presentando en los últimos meses. Grupos de reglas disponibles que son administrados. Tenemos protección general que nos genera un baseline, que ya lo vamos a ver. Tenemos casos de uso específico. Yo puedo crear mis propias reglas usando, por ejemplo, listas de IP, algunos criterios dentro, como una firma del criterio. Yo puedo decir si tiene este header, si viene como con este tipo de cantidad de recursos, de requests por segundo, si tiene, por ejemplo, este regex, puedo usar expresiones regulares también. Esas reglas también se pueden crear. Y luego tenemos listas de mala reputación, que son básicamente IPs identificadas previamente como maliciosas dentro de nuestra infraestructura y que pueden servir de protección. Si una IP pudo estar atacando a otros 10 clientes, no necesariamente nos atacó a nosotros, pero bajo este grupo de reglas yo puedo tener esa ventaja de conocimiento de AWS para mitigarlo. Acá es como se ve más que todo en la consola lo que son los grupos de reglas administradas. Como pueden ver, están explícitas, están bastante bien divididos. Si yo, por ejemplo, tengo una base de datos SQL, una base de datos, en este caso relacional, yo puedo activar la protección. Si no la tengo, pues entonces tal vez no es tan necesario. Así manejo el tema de capacidad de mi WAF en el tema de cuántas reglas voy a configurar. Si tengo un sistema operativo Linux, si me quiero proteger contra ciertos vectores de ataques que son comúnmente utilizados en él, yo lo activo y así sucesivamente. Algunos que se recomiendan, por ejemplo, los non-var inputs, el core rule set, que hace protección basado en el OWASP Top 10, Anonymous IP List, algunas reglas que necesitan un poco también de monitoreo para asegurarnos que no van a tener false positives por la naturaleza del tráfico que hay en Internet y por la naturaleza del tráfico que nos llega a nosotros. También recomendamos, por ejemplo, que se setee en modo count, que es como un alertamiento solamente y no hace ninguna acción. Pero sin embargo me da visibilidad. Como les comentaba, eso es bastante importante. Ahora bien, estamos conscientes que hay muchísimo partner, hay muchísimos jugadores bastante fuertes en el mercado y tenemos inclusive, como les hablábamos, la parte del conocimiento. Tal vez yo tengo muchísima expertise en Hyperva, por ejemplo, y quiero seguir trabajando con eso, pero me llama muchísimo la atención que es un servicio administrado porque así me desentiendo de manejar servidores, de escalar y ese tipo de cosas. AWS WAF, al ser un servicio administrado, nos libera de esa necesidad de administración. Entonces, AWS tiene partners integrados nativamente donde ustedes en el marketplace se pueden suscribir. Esto sí, obviamente tiene un costo adicional porque es el cobro que genera lo que es el acceso a este set de reglas donde yo las puedo configurar. Sin embargo, estas reglas también tienen coberturas similares, también tienen algunas firmas para bots y listas de mala reputación que son administrados por ellas y sus propias técnicas de utilización. Entonces, esta parte también es posible. Pueden usar la infraestructura de AWS WAF
con set de reglas de nuestros partners, que por ejemplo acá los vemos son Five, Fortinet, ThreadStop, Trustwave, etc. Otra parte, estamos conscientes que no todo el mundo le gusta ir a la consola y hacer todo manual, entonces el hecho de automatizar un poco, tenemos diferentes APIs donde ustedes pueden configurar esas reglas o inclusive mantener un versionamiento. Tal vez sí quiero ir a la consola, pero quiero mantener un repositorio con mis reglas para manejar un tipo de control. También yo puedo hacerlo. Se soporta en lo que es el lenguaje JSON. Y de esta forma nosotros podemos configurar las reglas sin ningún tipo de restricción, puedo editarlas directamente, ya sea por ejemplo un text-based control. En este caso lo que tenemos es un rate control, que es una cantidad de requests en un periodo de 5 minutos en este caso, donde yo estoy detectando cualquier tráfico que me genere más de 100 requests en ese periodo. Ahora, cuando empezamos a hablar de ese tema, nos vamos a enfrentar inevitablemente a lo que es la administración y mitigación de bots, ¿cierto? Entonces, administración y mitigación de bots, vemos el tema de lo que es el WAF Bot Control. El WAF Bot Control es una nueva característica dentro de AWS que nos permite a nosotros tener visibilidad sobre la actividad de bots. Eh, Muchísima cantidad de tráfico que llega a nuestras aplicaciones a veces no son ni siquiera humanos, no son usuarios reales, son diferentes tipos de actividades de bots, dígase SEOs, dígase social network bots, este tipo de cosas, scraper, HTTP libraries, inclusive si tenemos algún tipo de aplicación utilizando algún HTTP library, vamos a ver cómo eso va a llegar a nuestras aplicaciones y muchas veces no tenemos la visibilidad. No sabemos por qué tenemos un incremento de tráfico en algunas horas y administrarlo puede llegar a ser un dolor de cabeza. Y bien, no solamente administrarlo, si detectamos que hay algo malicioso, también cómo podemos bloquearlo. Entonces, AWS WAF tiene lo que es la categoría de bot control. Es un managed rule que tiene las características, las reglas que vemos aquí. Tiene para content fetcher, archivar, advertising, diferentes categorías de bots ya identificadas previamente por nuestro equipo, donde ustedes pueden sacar ventaja de eso y aplicar ciertos tipos. Si ustedes, por ejemplo, no están interesados en tener bots de social media llegando a nuestras aplicaciones, puedo simplemente denegar el tráfico de este tipo. Esto también se maneja y es bastante flexible con el tema de etiquetas, como les comentaba. Nosotros podemos identificar tráfico y tal vez no denegarlo directamente, pero podemos hacer un etiquetado que nos va a dar facilidades también a la hora de manejar los registros, los logs. O tal vez si yo digo, si tu categoría, por ejemplo, de archivar o un content fetcher, pero también iba a este resource path en específico, entonces ahí sí lo puedo bloquear. Entonces lo que hago es que a nivel de reglas, eso va priorizado de arriba para abajo cuando vemos la regla en la consola. Entonces yo digo, ok, lo primero lo etiqueto y luego por acá abajo, ya lo último, si de verdad iba para tal resource, ahí sí mejor lo deniego. Ese tipo de condiciones son partes de las funcionalidades adicionales que nos permite y la flexibilidad que existe. También hay una mitigación, hay un CloudFormation, una plantilla CloudFormation. Recordemos que CloudFormation es el lenguaje de infraestructura como código nativo de AWS, donde yo puedo desplegar por medio, por ejemplo, de una plantilla en YAML o en JSON, diferentes recursos en AWS. Entonces simplemente voy a la consola, subo la plantilla y se me crean los recursos. Existen en el WAF Automations, Secure Automations, que está público en nuestra documentación. Ustedes ingresan, descargan la plantilla y les va a desplegar más que todo esta infraestructura que vemos aquí. Básicamente es una distribución, es un web ACL que utiliza estos controles en WAF, que utiliza managed rules, que utiliza un allow list y un deny list para temas de manejo de direcciones IPs que ya yo sé que son maliciosas y IPs que yo quiero permitir, tal vez son IPs que yo quiero permitir de el departamento de QA, por ejemplo, y protecciones a diferentes ataques de capa 7 y tiene una ventaja o algo que es bastante llamativo que son las protecciones utilizando lambdas y parsers de los logs de S3. Entonces, conociendo el uso de Scanner and Proof y HTTP Flood Protection y por ejemplo IP Reputation Leads de terceros, como por ejemplo Spanhouse, podemos generar controles un poco más granulares, por así decirlo. Si yo tengo una dirección IP generándome X cantidad de errores, por ejemplo, generándome muchos 400 y todo, yo puedo proactivamente y automático bajo esta solución tomar acciones y mandarlo en deny list, porque ya identifiqué que este IP me está generando un problema. Inclusive, y manejar los umbrales por defecto que tiene WAF para la cantidad de requests, por ejemplo, en ventanas de 5 minutos. Si yo
quiero ir a un request por 5 minutos, eso no se lo permite por defecto, pero con el uso de lambdas y el código que esto despliega, ustedes pueden hacer esas modificaciones. Esto funciona en single account, sin embargo está disponible, es público, ustedes pueden modificarlo como quieran. También altamente recomendado si estamos empezando y queremos desplegar algo base que nos proteja de cierta forma, altamente recomendado que utilicen este tema de automatizaciones de web. Otras opciones con partners, como siempre, la idea de nuestros servicios es que sean, como por así decirlo, unos building blocks, que ustedes sientan toda la libertad de utilizar realmente al final del día lo que necesitan. No siempre los servicios de AWS nativos son los más recomendados para su caso de uso. Entonces ustedes pueden ser tan flexibles como quieran. Tenemos integraciones con varios partners, por ejemplo, para protección al Edge. Con respecto a bots, pueden integrar con Lambda Edge desde las distribuciones de CloudFront, que son la manera en que se maneja código en el borde, perdón. Pueden llamar APIs, por ejemplo, Hyperva, Perimeter X, entre otras, para aplicar sus controles específicos sobre lo que es el tema de protección contra bots, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente una presentación de cómo nosotros vamos a ir a buscar un recurso regional, en este caso en la región de North Virginia, y vamos a aplicar una protección de Web Application Firewall con una serie de clics, una serie de configuraciones bastante sencillas. Escogemos el recurso, en este caso va a ser regional, eso quiere decir que no va a ser CloudFront, en este caso va a ser un balanceador de cargas de aplicación. Ya tiene que estar creado, obvio, tiene que estar en recursos. Una vez que está creado, le decimos que es lo que vamos a proteger y después vamos a agregar las reglas. Como les decía, vamos a agregar reglas administradas porque están gratis para el uso y ya tienen esas visibilidades. En este caso, como lo vimos, abajo están los partners. Escogemos en este caso lo que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar la lista de mala reputación de Amazon. Vamos a utilizar el core rule set, como les comentaba, para tener protección contra What's Top 10. En este caso, sistema operativo Linux también. Y bueno, en este caso no vamos a configurar nada más. Vemos cómo están ahí también la parte de los marketplaces. Seleccionamos agregar reglas. Así se ven, esa es la prioridad. Como les decía, eso va de arriba para abajo, aplicando en orden. Tenemos lo que es cómo se van a ver esas métricas en CloudWatch. Le damos a seleccionar, verificamos que todo esté bien, verificamos las condiciones por defecto. Si no pega ninguna regla, si no hace match en ninguna regla, pues permitimos el tráfico. Una vez que ya está configurado, listo. Eso es así de sencillo configurar un WebACL. Algunas opciones de monitoreo usando servicios nativos de web. Como les decía, nosotros por medio de Kinesis Firefox podemos enviar todos los logs al destino que ustedes necesiten, a sus herramientas de colección de eventos, a un bucket de C3 para que ustedes realicen la analítica que necesiten. Pero también hay integraciones ya preconfiguradas en el resto de repositorios, por ejemplo. También les recomiendo que le den una revisada donde a ustedes les despliega usando Elasticsearch y Kibana estos dashboards. Entonces es también, nuevamente, una plantilla de CloudFormation, les despliega los servicios y ya tienen este dashboard creado. Entonces es bastante sencillo de usar y altamente recomendado para tener esa visibilidad casi en tiempo real de lo que está ocurriendo en esta infraestructura. Y luego también recordar que otros servicios que son útiles para la seguridad, como por ejemplo CloudTree, también podemos tener integrados bajo esta otra solución un panel de evento también usando Elasticsearch. Si avanzamos un poco al tema de cómo se aseguran en la nube los clientes, ¿cierto? Ahora, si hablamos ya no tanto al borde, no tanto WAF, no tanto Shield, si nos vamos al nivel, digamos, ya de subredes, de VPCs, entonces, ¿cómo se protegen? ¿Qué sistema de firewall se utilizan ya tal vez para mantener un control un poco más granular de lo que es el tráfico que está ocurriendo en nuestras redes? Tenemos algunas opciones. Tenemos lo que son diseños in-house, como son diseño propio. Eso tiene algunos, por así decirlo, dificultades que son como que pueden llegar a ser muy complejos, pueden ser difíciles de manejar, necesitan un nivel de habilidades tal vez muy personalizado y si se nos va un recurso, ¿qué hacemos? Ese tipo de cosas. Luego tenemos herramientas de terceros, como son esos appliances o esos dispositivos de firewall que pueden desplegarse en la nube. Hay varios de ellos, esos funcionan bastante bien también, pero nos enfrentamos en algunos casos a desafíos de escalabilidad, tal vez de costo inclusive, de integración. Y también necesitamos esa cierta cantidad de habilidades para manejarlos y soporte de terceros. Si nos vamos al tema de on-premises, si yo tengo mis dispositivos de monitoreo y de tráfico de red, de detección de tráfico dirigido, eso puedo yo recibirlo, redireccionarlo a mis sistemas on-premises, a mi data center
y luego devolverlo. Eso obviamente genera latencia, también genera problemas de escalabilidad, costo, elasticidad, porque realmente no estaríamos sacando provecho de lo que es la idea bajo usar servicios de cloud. Y luego están los nativos en la nube, que es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y donde entra a jugar lo que es el Network Firewall. El AWS Network Firewall es nuestra solución de firewall nativo, utilizando una tecnología que se llama como Gateway Load Balancer, que es un nuevo servicio de balanceo de cargas que hay disponible en AWS, donde se paga solamente por lo que se usa, no hay compromisos iniciales, entonces también es muy importante. No estamos sujetos a un tema de licenciamiento, donde yo, ok, tengo que comprar una licencia para tan tiempo, cantidad de servidores, cantidad de tiempo. Aquí solamente lo utilizo, lo configuro, es bastante sencillo. Si no me funciona, pues lo dejo usar y listo. Escala automáticamente al ser un servicio administrado. Esto quiere decir que ya vamos a ver los temas de capacidad de throughput, pero esto también es algo importante. Tiene un motor de reglas altamente flexible y de alta capacidad. Esto quiere decir que si inclusive yo quiero aplicar algunas reglas que ya estoy utilizando bajo algún cierto de servicio, yo puedo aplicarlas. Hay ya, por ejemplo, algunas opciones para que yo vaya y configure, por ejemplo, bloqueo de ciertos protocolos a ciertas direcciones IPs, algún web filtering, también se puede. Y luego administrar de forma centralizada, porque esto se integra con el servicio de Firewall Manager, que ya lo vamos a ver. Como les decía, el flujo de configuración es bastante rápido y sencillo. Nos permite crear políticas de firewall, desplegar y enrutar tráfico de los endpoints. Nos permite eh, centralizar lo que es el Firewall Manager, nos permite escalar automáticamente. Esto quiere decir que al ser un servicio administrado podemos tener un rendimiento de hasta mayor a 45 gigabits por segundo por cada endpoint que creamos en las subnets. Y tenemos un SLA de resiliencia de hasta 99,99%. Y tenemos afinidad zonal y de simetría de sesión. Esto quiere decir, por ejemplo, también que si necesitamos que se mantenga esa comunicación entre nuestros servidores y nuestros usuarios finales, entonces también se puede hacer. Cuando hablamos de las capacidades de Network Firewall, tenemos lo que son el filtrado de paquetes. Tenemos largas listas de IPs. Por ejemplo, a veces nos enfrentamos cuando utilizamos Network ACLs, nos enfrentamos a problemas, por ejemplo, del límite de Network ACLs que podemos tener. Entonces, Network Firewall nos ayuda a mejorar esas capacidades. Tenemos reglas stateless, que esto quiere decir que no nos importa tanto el estado de hacia dónde va, sino por dónde viene y lo bloqueo. Y también tenemos reglas stateful, donde sí se toma en cuenta, por ejemplo, el protocolo puerto, a dónde va, qué acción tengo que tomar. Entonces, esos loopers también es algo que permite a nivel de filtrado de paquetes el Network Firewall. Nos permite filtrado de Fully Qualified Domain Name, que eso es el tema de qué tanto yo quiero permitir a mis clientes, a mis usuarios en mi subred que vayan hacia Internet. Y entonces yo puedo hacer filtrado por URLs. Y luego tenemos detección de protocolos, reglas de aplicación, como por ejemplo usando el engine como de Suricat y las reglas de aplicación de IPS y IDS. Entonces tenemos también visibilidad y reportes nativamente con métricas de CloudWatch. Tenemos lo que son los flow logs de red. Entonces yo puedo pedirle a mi Network Firewall que él me tenga un monitoreo de lo que sucede dentro de mi red. Entonces como lo que son similar a lo que son VPC flow logs, pero no necesariamente puede ser a una sola interfaz. Cualquier tráfico que pase por mi Network Firewall, yo puedo tener visibilidad de esos logs. Eso también es bastante útil para temas, por ejemplo, de forensics, troubleshooting. Yo puedo ir a ver qué está sucediendo. Y también los eventos que son triggerados por las diferentes reglas que tengo corriendo. Puedo enviarlos a S3, a CloudWatch Logs, a Kinesis Firewalls, etc. Y luego tenemos la administración centralizada, administración cross-account, visibilidad de reglas utilizando Firewall Manager, donde también podemos inclusive también usar plantillas de CloudFormation, Terraform, etc. Y estas políticas de Network Firewall se pueden compartir entre clientes, entre cuentas, perdón, utilizando lo que es el Resource Access Manager. Entonces yo puedo tener una cuenta donde yo creo mis políticas y luego las comparto. Y utilizando Firewall Manager también, por ejemplo, puedo mantener una línea base de configuración sobre mis diferentes recursos. Cuando hablamos de Network Firewall, perdón, nos enfrentamos a diferentes modelos de despliegue. Principalmente vamos a ver dos, aunque también hay documentación que ustedes pueden acceder dentro de los portales públicos de AWS, van a encontrar que hay varios ejemplos de despliegue de Network Firewall. Sin embargo, nos vamos a enfocar el día de hoy básicamente solamente en dos. Lo que es la seguridad distribuida, donde tenemos un punto central de manejo de políticas. Sin embargo, yo voy a desplegar endpoints por mis diferentes VPCs
y cada una de ellos va a tener ciertas reglas de salida. Entonces, por ejemplo, yo quiero protegerme, quiero evitar cierta comunicación dentro de mis recursos hacia Internet. Yo despliego cada endpoint en cada una de las VPCs y puedo tenerlas separadas. Eso es un modelo de seguridad distribuida. Luego tenemos lo que es el modelo de inspección de seguridad centralizada. Esto quiere decir que yo voy a tener un monitoreo constante sobre la comunicación e inspección este-oeste del tráfico de mis VPCs. Esto quiere decir, dentro de mis VPCs, dentro de mis cuentas, dentro de mi infraestructura, quiero monitorear ese tráfico. Tengo una inspección centralizada en una VPC que va a pasar todo el tráfico por ahí. Entonces, con reglas de ruteo en mis route tables en cada una de mis VPCs, yo voy a forzar el tráfico antes de ir, por ejemplo, de VPC 1 a VPC 2 en instancias 1 y 2. Tiene que pasar por el Transit Gateway, el Transit Gateway lo envía a mi zona de inspección y luego se analiza, si es permitido, entonces se envía la comunicación a una instancia 2 en la segunda VPC. Entonces, fuerzo todo por medio de tablas de enrutamiento a que se verifique por mis reglas de seguridad. También hacia norte-sur, por ejemplo, si yo quiero comunicarme hacia Internet, hacia mi data center, también puedo centralizar esa configuración. Entonces, básicamente es una inspección de tráfico centralizada donde yo puedo manejar Network Firewall para simplemente dar esa comunicación. En este caso, ocupamos un endpoint, se configura y listo. Si nos vamos a la consola, básicamente la consola se ve de esta forma cuando creamos la política. Este es el dashboard que está incluido, este es el panel de visibilidad que está incluido por defecto, donde podemos ver cantidad de paquetes recibidos, cantidad de paquetes que se han hecho drop, o sea, que se deniegan, cuáles han pasado, cuáles triggeraron reglas stateful, cuáles triggeraron reglas stateless, y puedo administrarlos por VPC. Entonces eso también invitados, hay un workshop bastante bueno que les recomendamos también para que ustedes puedan empezar a jugar con esto, está en este link, también lo van a tener para que puedan experimentar un poco con el tráfico, pueden desplegar sus recursos y hacer pruebas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la protección contra queries maliciosas, por ejemplo, de DNS, exfiltración de datos, por ejemplo, nos permite denegar o permitir fácilmente el tráfico de DNS en nuestra VPC de forma centralizada. Es también un servicio administrado, lo cual lo hace altamente disponible. Lo que nos permite es elegir listas administradas de AWS. Por ejemplo, nosotros ya sabemos muchos Command Control Center de botnets, por ejemplo. Sabemos hacia dónde van cuando hay un equipo comprometido, por ejemplo, hacia dónde normalmente se comunican. Nosotros ya tenemos esa información. Ustedes pueden ir seleccionarla de una lista de dominios preconfigurada y decir, ok, no, simplemente si la resolución va hasta ahí, se niega. Es una máquina comprometida, nos ayuda inclusive proactivamente y por defecto tener ese tipo de protecciones si las escogemos. Tenemos eventos detallados utilizando CloudWatch Metrics y también la parte de logs. Y tenemos también administración centralizada utilizando Firewall Manager. No hay compromisos iniciales, se paga por lo que se usa. Eso quiere decir que es también, lo prueban, no les parece que aplica para el caso de ustedes, lo pueden dejar de utilizar en cualquier momento. Entonces, los exhorto a que empiecen a jugar con eso también. Algunos modelos de implementación, por ejemplo, si lo vamos solamente desde el tema de cloud, vemos que en nuestras VPCs normalmente las zonas de disponibilidad van hacia un resolver de Route 53 para hacer sus resoluciones de DNS y luego se van a Internet. Entonces lo que hace el DNS Firewall es básicamente ponerse ahí al frente, medir el tráfico, detectarlo con las reglas que ya tenemos y permitirlo o denegarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos también un modelo híbrido y tal vez yo tengo cargas en mi data center que hacen resolución de nombres utilizando los servidores de DNS? Entonces, por medio de lo que se conoce como inbound endpoints, Route 53 Resolver, nosotros podemos tener ese control y granularidad también de los queries de nuestro DNS local hacia AWS y también por medio de estos inbound endpoints podemos tener control sobre los recursos, sobre los queries que se están dando en esa forma. Ahora, he hablado bastante sobre los diferentes productos que tenemos y entonces nosotros nos preguntamos, ok, son bastantes, al final del día puede ser que sea complicado también manejarlos todos, necesito cierta cantidad de expertise o no, cierta cantidad de gente. Si tengo un modelo de multicuenta, por ejemplo, y tengo un equipo de seguridad, ¿cómo hago para darle acceso a todo esto? Entonces, desde entra a jugar lo que es el gobierno de administración central con Firewall Manager. Firewall Manager nos ayuda a simplificar la administración de reglas en las cuentas y en las aplicaciones. Nos permite verificar el cumplimiento de cierta cantidad de reglas obligatorias en toda la organización. Nos permite corregir desvíos. Por ejemplo, esto quiere decir que si
Tengo a alguien ahí que me desplegó un ELB sin mis reglas de WebACL que yo quería, de WAF, sin mis reglas de WAF que debería tener todas las aplicaciones. Yo puedo ir a corregir eso automáticamente y puedo habilitar respuesta rápida a todos los ataques. Por ejemplo, si estoy siendo atacado por un país X y tengo demasiadas distribuciones de WAF, tengo demasiados CLBs, yo puedo ir desde mi network firewall y decir, ok, esta va a ser la regla nueva, se aplica a todo el mundo en cuestión de unos clics. Entonces, eso es bastante poderoso. ¿Por qué usar Firewall Manager? Como yo les decía, podemos llegar a tener un gran número de cuentas y recursos. Está bien si es solo una cuenta, un balanceador de cargas, pero ¿qué pasa si ya escalamos muchísimo? Administrar esto puede también ser bastante complicado. Estamos creando aplicaciones todo el tiempo. Podemos tener un equipo de desarrollo, inclusive implementando soluciones y desplegando todo y sin tal vez algún tipo de control. Entonces yo con esto me puedo garantizar y forzar que todas las reglas que yo diseño, al menos de protección base, estén en todos los CLBs nuevos, en todos los API Gateways nuevos. Eso también yo puedo administrarlo con Firewall Manager y tengo una visibilidad centralizada. Todas las amenazas en la organización puedo monitorear y responder de esa forma. Si tenemos un monitoreo adecuado, puedo responder bastante rápido a este tipo de cosas, ya que nos ayuda administrando centralizadamente las políticas, configurar seguridad base y detectar incumplimiento de remediación. Entonces yo puedo simplemente no solamente alertar que algo está sucediendo, sino también corregirlo automáticamente. Entonces eso es bastante útil. De igual forma, algunas buenas prácticas son principalmente dos: utilizar a medida de lo posible la administración de reglas en WAF, en cuentas de recursos, usar esos grupos administrados que les comentaba, son reglas ya creadas para ustedes, pueden implementarlas, asegurarse que los recursos tengan esa configuración base. Ojalá si lo pueden usar con Firewall Manager, pero al menos utilicen esas reglas administradas para proteger sus recursos en sus diferentes cargas de trabajo y el BIS, API Gateway, CloudFormation, distribución de CloudForm, perdón. Y luego, si tenemos Shield Advance, aplicarlo en todos los recursos de la organización y en todas las cuentas, ya que hay una cantidad que se paga y luego estudiamos, por así decirlo, tráfico. Sin embargo, es una recomendación. Ya si estamos pagando la suscripción, pues activemos en todas las cuentas, ya que hay que enrolarlas y apliquemos todos los recursos para tener esa visibilidad. Setemos health checks para asegurarnos de que si algo está fallando, se nos notifique. Firewall Manager, estos son los servicios que ahorita soporta Firewall Manager. Él envía alertas de cumplimiento a lo que es el servicio de Security Hub, otro muy buen servicio que es altamente recomendado que lo revisen si no lo han hecho ya. Firewall Manager centraliza la visualización de los productos que acabamos de ver: AWS WAF, Shield, VPC Security Groups, Network Firewall y DNS Firewall. Un ejemplo súper rápido cómo se hace: primero tenemos que delegar una cuenta administrada para manejar los recursos de Firewall Manager. Una vez que tenemos esa cuenta delegada, que puede ser nuestra cuenta de seguridad, vamos y creamos una política. En este caso va a ser regional para Web Application Firewall, como lo acabamos de ver. Agregamos las reglas. En este caso el core rule set. Agregamos lo que necesitamos de esta parte, por ejemplo la peer reputation list, y le damos a agregar las reglas. En este caso estamos creando una regla de WAF desde Firewall Manager. No estamos asociándolo como recuerdan la vez pasada lo hicimos, lo estábamos asociando a un ELB. En este caso estamos simplemente creando la regla y estamos pidiendo que se autorremedie. Esto quiere decir que si no está, que la agregue. Entonces, incluir todas las cuentas dentro de mi organización, especificar solo ciertas cuentas, eso también es posible, pero en este caso, pues para temas de ejemplo, vamos a incluir todas las cuentas dentro de mi organización, ya que funciona con organizations, y también es algo importante de recalcar. Y quiero incluir todos los recursos. En este caso, como habíamos seleccionado ELBs, vamos a todos los ELBs. En este caso estamos en la cuenta delegada, ¿cierto? Podríamos llamarla cuenta 1. Completamos la configuración, revisamos que todo esté correcto y creamos la política. Una vez que él se activa, esperamos un tiempo prudente, unos 5 minutos aproximadamente, 5 o 10 minutos. Una vez que se creó la protección, entonces revisamos que esté la política como tenía que estar y verificamos que hay 2 cuentas, ¿cierto?, en nuestra organización. Entonces vamos a la cuenta en la que estamos ahorita, vamos a ver los web ACLs que tenemos en la parte de WAF configurado, vamos a ver que tenemos un Firewall Manager Policy, y si nos vamos a las reglas, están las reglas que acabamos de configurar. Entonces ahí, eso realmente nunca fuimos al ELB, nunca configuramos eso, lo hicimos todo de manera centralizada. Y vemos que los recursos es este recurso asociado que nunca configuramos. Ahora, si nos vamos a las otras cuentas de la organización,
vamos a ver que estamos en otra cuenta ni siquiera y ya está también creada la política. Entonces, de esta forma podemos ver los recursos asociados, es otro ELB que también se agregó automáticamente. Entonces, tenemos de esa forma fácil de aplicar tipos de reglas y escalar de una manera muchísimo más sencilla. ¿Cómo interactuar con, ya para finalizar, cómo interactuar con el equipo de respuesta de Shield Advance? En este caso, puede ser reactivamente, ustedes pueden abrir un caso de soporte al equipo de AWS Support con el servicio de AWS Shield. Describen el problema, el impacto de la aplicación, la identificación de los recursos que están siendo afectados. Si se ve afectado de manera de producción, pues escoja la prioridad más alta disponible en el soporte para que se le dé la prioridad adecuada. Lo que son los checklists de inicio con Shield Advance, especificar los recursos que usted desea proteger. Recordemos que es algo que se tiene que seleccionar, configurar alarmas de CloudWatch para si hay eventos de reglas de Shield Advance, nosotros podemos generar alertas a correo, sistemas de ticketing, etcétera. Y esos health checks en Route 53 nos van a darnos la posibilidad a nosotros de detectar variaciones. Por ejemplo, si se nos cayó un servicio y no nos hemos incluso dado cuenta, él genera una alerta al equipo y ellos pueden tomar una acción proactiva antes inclusive del tema de que una acción reactiva, pero sin que el usuario se dé cuenta. Eh, agregar reglas basadas en frecuencia, esos son como los rate-based controls. Si yo tengo cantidad de requests en la cantidad de minutos, supera ese umbral, entonces tomo una acción. Y darle acceso al equipo de respuesta a los APIs y a los buckets de logs en Amazon DS3. Y, por supuesto, habilitar el registro de login, ya que por defecto WAF no lo trae activo, trae métricas de CloudWatch que nos dan una visibilidad general, pero no la parte de login, hay que activarla. Y luego, pues, en general, activar lo que es el Shield Engagement Lambda o Proactive Engagement. Hay un proceso para hacer esto, está bien documentado en el siguiente link. ¿Cómo se hace? Fácilmente, como vimos cuando activamos Shield, teníamos los primeros dos pasos, nos habíamos suscribido, habíamos agregado los recursos y ahora lo que falta es simplemente dar acceso al response teams de Denial of Service. Hay un rol que se crea, entonces hay un rol ya existente, yo lo agrego, lo selecciono y listo. Entonces ya le di acceso a mis buckets. En ese caso yo puedo permitir, ellos pueden ir a hacer análisis, correlacionar los logs, ver cuáles son las características del ataque y recomendar una solución. Tengo que agregar los contactos para ese engagement, porque Shield Advance no solamente es reactivo, sino que también es proactivo. Inclusive, si se detecta un ataque por una variación en el comportamiento normal del servicio, yo puedo detectarlo, entonces este contacto es para que se me avise, ¿ok? Entonces, si yo quiero, okay, yo quiero que se me notifique a mí cuando hay un evento de este tipo para yo entrar a un command room, a una sala de control y tomar las decisiones y el análisis que se necesita. Y eso es más que todo lo que teníamos para el día de hoy para ustedes. Ahora quisiéramos escucharlos. Si tienen alguna pregunta específica, no lo sé. Bueno, hay una pregunta sobre el tema del pricing, cómo puedo hacer la estimación de John, que está preguntando cómo puedo hacer la estimación de precios para todos estos servicios. Sí, dale. Digamos, las formas para lo que es el manejo del pricing, hay algunas prácticas, como por así decirlo, recomendadas. Lo primero es entender el cobro, ¿cierto? Necesito ir a ver a la página oficial de pricing del producto que quiero revisar para ver cuáles son los rubros. Ahora bien, ¿cómo calcularlo? Por ejemplo, en el tema de WAF hay una calculadora que te permite, digamos, setear cantidad de requests, pero sin embargo a veces sí necesitamos saber nosotros como clientes, como usuarios, cuánto es el tráfico que vamos a recibir para nosotros poder generar ese cálculo. Necesitamos tener visibilidad de más o menos cuáles son nuestros picos de tráfico para nosotros ir y realizar esa estimación de costos. Hay algunos servicios, por ejemplo, dentro que tienen ese pago por uso y él nos da una estimación de más o menos cuánto podríamos tener si lo extrapolamos a varios días. Sin embargo, es muy importante realizar ese ejercicio. Por ejemplo, si vamos a activar el tipo de logs, ver hay una cantidad aproximada de logs que voy a generar por tipo de evento, entonces eso me puede generar una facturación diferente. Entonces, para calcular ese tipo de pricing, lo primero es entender cómo es nuestro tráfico, qué tantos picos puedo tener, cuál es esa línea base de la cantidad de solicitudes que yo recibo y luego pues hacer el cálculo con lo que son los sitios de pricing y los servicios que tienen una calculadora disponible dentro de la consola, ustedes pueden simplemente contarlo y él les va a generar un estimado de cuánto va a ser el cargo, por ejemplo. Así normalmente es como se hace.
Así que acá. Sí, excelente. Una aclaración más con respecto al tema del costo. También hay que entender que aquí no hay un capital expense inicial que uno tenga que comprar una appliance. Uno no tiene el costo de armar una estructura de appliances, ni siquiera en la nube cuando hablamos de implementar una solución como si alguien dice que yo tengo on-premise un F5, un Fortinet y ahora cuando voy a la nube quiero tener la inteligencia de estos mismos fabricantes. Entonces, cuando uno utiliza AWS WAF y despliega las reglas de terceros o las propias de AWS o una combinación de ambas a nivel reglas, uno tiene la ventaja de que no se tiene que tomar el trabajo de administrar esos appliances, no se tiene que tomar el trabajo de rutear todo el tráfico por eso, haciendo que pase por esos appliances, y no se tiene que tomar el trabajo de hacer el autoscaling para que crezca elásticamente. Con lo cual son muchas las ventajas de aprovechar AWS WAF, ya sea con reglas gestionadas de AWS y con reglas de nuestros partners, en cualquiera de las opciones. Hay algunas preguntas también sobre cómo se conecta estas prácticas de seguridad en red con el Web Architected Framework de AWS. Dentro del Web Architected Framework hay una sección, unas preguntas que hablan sobre el tema de protección de las aplicaciones y la infraestructura dentro de AWS. Sin duda que es uno de los puntos centrales el poder proteger sus aplicaciones contra las distintas vulnerabilidades y es un vector de ataque muy popular porque las aplicaciones por su naturaleza tienen que estar expuestas. Entonces, es un punto de entrada donde uno siempre tiene que tener las barreras lo más altas posibles. Hay algunas otras preguntas por aquí. ¿Cuáles son las ventajas de los servicios de seguridad de AWS frente a ofertas de terceros tipo CASB, por ejemplo, el fabricante Netscope? Bueno, el CASB en realidad tiene otra funcionalidad más orientada hacia los empleados para acceder específicamente a ciertas aplicaciones en la nube. No es precisamente lo mismo que las soluciones que estuvimos hablando el día de hoy. Lo más parecido, no, creo que se complementan con el CASB, pero no creo que tenga para nada una competencia entre una solución y las otras. Cuando hablamos de cómo se complementan o compiten de alguna manera contra lo que sería un Next Generation Firewall, y ahí depende, o sea, hay múltiples vendors que van a decir, bueno, necesitas siempre un Next Generation Firewall para proteger tus cargas en la nube, y la realidad es que depende, no siempre es real eso. Hay una parte, hay algunos casos de uso donde uno tiene exclusivamente expuesto el puerto 443 de HTTPS, no se accede ni desde el on-prem ni desde internet hacia nada que no sea un HTTPS. Para administrar las instancias utilizan Systems Manager, Session Manager, como para no tener ningún puerto abierto ni un 22. No hay un FTP que tengan que proteger, no hay algún otro servicio que se conecte por un puerto que no sea web. Entonces, en esos casos, lo único que necesitan es un WAF. Después tendrán la decisión de qué tipo de WAF prefieren implementar, si quieren implementar AWS WAF, si quieren implementar un Firewall as a Service, como un Imperva o un Fortinet, o si quieren también desplegar virtual appliances y ponerlas dentro de un autoscaling y gestionar ustedes esos virtual appliances dentro de su infraestructura de AWS. Para ese caso tendrían que hacer una VPC de entrada dentro de una cuenta de entrada y hacer pasar todo el tráfico por ese punto. Hay varias contras en cada una de las opciones. Si uno va a un firewall as a service, tiene la contra de que en el caso en el cual hay un ataque de negación de servicio, no llega a AWS primero, sino que pasa por ese vendor primero, con lo cual si el ataque de negación de servicio no es soportado por ese vendor, si ese vendor se cae, el tráfico nunca llega a AWS. Con lo cual esa es la contra de cuando van por opciones de tipo Firewall as a Service. Cuando van por opciones de tipo Virtual Appliances dentro de AWS, tiene la contra de que ustedes tienen que gestionar esos virtual appliances, de que la escalabilidad no es tan elástica como un servicio WAF que es completamente gestionado por AWS o sea, ustedes no ven servidores, no hay una cantidad de appliances que ustedes tienen que gestionar, sino que eh, es, crece elásticamente y hay clientes que tienen volúmenes enormes de tráfico que están siendo soportados por AWS WAF. Con lo cual hay varias ventajas en el uso de AWS WAF, pero dependiendo del caso de uso, hay escenarios donde tiene sentido que lo hagan con un WAF de terceros o con un WAF de AWS. Pero el Next Generation Firewall no es siempre necesario, depende de cuál es la superficie que ustedes tienen expuesta. Por otro lado, si ustedes están exponiendo otro tipo de puertos
Ahí tendrán que evaluar si es un AWS Network Firewall que quieren implementar o quieren implementar un Action Firewall de nuestros partners. También es completamente válido y también tiene que ver más que todo con proteger el movimiento lateral entre una VPC y otra VPC, cuál es el acceso que van a estar permitiendo. Permito el acceso, pero quiero poner unas reglas de IPS como para proteger que una VPC no salga un ataque hacia otra VPC. ¿Sí? ¿Todo algo para complementar de estas preguntas que estaba contestando? No, 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 todo bien, cubriste bien. Ujú. Bien. Eh, y otra cosa para tener presente cuando hablamos del costo de cuánto es una solución, hay que tener en cuenta el costo de gestión, el costo de cuánto esfuerzo tengo que dedicar para que todo siga operando en el día a día y que no tengo que hacer un capacity planning, hacer un proceso de compras para licitar cuál es el WAF que voy a comprar o cuál es el firewall que voy a comprar. Y después de eso que vengan las tres cotizaciones y que compras elija la más barata independientemente de cuál es la mejor. Todas esas cosas, digamos, en la modalidad pago por uso, ustedes lo pueden prender sin ningún riesgo, verifican si es un buen fit para sus necesidades o no, y si no, lo apagan. O sea, no hay ningún problema en ese sentido y no tienen ningún costo de esfuerzo de capacity planning. O sea, realmente una vez que uno utiliza una solución de este tipo, el capacity planning queda de lado. Y de hecho, cuando van a una solución de tipo de WAF con hardware appliances, tienen que estimar cuál va a ser el tráfico pico y ese WAF tiene que poder soportar la carga pico. O sea, si esto es todo el año tiene una carga normal y a fin de año tiene un Black Friday o algún cierre, entonces tienen que estimar, o sea, tienen que considerar y adquirir licencias de WAF para ese pico, mientras que en este caso solamente van a pagar por el uso que tengan y durante todo el año no van a pagar por ese costo adicional del tráfico máximo. ¿Sí? Bien, aquí hay otra pregunta. Em, Pregunta Félix Cuervo, para convencer a nuestros clientes de que AWS es muy seguro, ¿puede ayudar a contarle al cliente que AWS invierte más en seguridad que ellos? ¿Cuántos millones de dólares invierte en seguridad AWS al año o cuánto invirtió en el año pasado? Bueno, no tengo la cifra en millones de dólares de seguridad que invierte AWS, pero les puedo decir hasta dónde llega el grado de seguridad. O sea, cuando hablamos del programa de cumplimiento regulatorio que tiene AWS, tiene más de 200 certificaciones y acreditaciones de seguridad que AWS ha verificado que cumple con todos esos procesos que nos piden todas esas regulaciones en todos los servicios, en todas las regiones, en todos los data centers. Lo cual es un esfuerzo realmente importante. Hay políticas de seguridad que tiene AWS que van un poco por encima de lo que suelen pedir las regulaciones, desde fabricar hardware específico de AWS para AWS, como por ejemplo las placas Nitro que permiten aislar un poco más a los humanos de los datos, ¿sí? O sea, que no haya una persona física que tenga acceso a gestionar un software de hipervisor, sino que el hipervisor esté directamente embebido en un hardware como para que no haya posibilidad de que ni un administrador de AWS tenga ninguna comunicación con datos de cliente. Realmente es muchísima la inversión en seguridad que AWS hace en año a año en todo. Incluso hay políticas, como por ejemplo cuando a alguien se le rompe un disco rígido, lo que hace en un data center normalmente es llevarle ese disco rígido a un proveedor y decirle, se me rompió este disco, reclamo la garantía y me devuelven el disco. AWS tiene como política que si se le rompe un disco, lo destruye ahí mismo en el data center y no reclama la garantía al proveedor. O sea, no le lleva el disco físico para que el proveedor le dé la garantía, sino que asume como parte del costo del servicio de que va a destruir cualquier disco para asegurarse de que ningún dato pueda salir del data center. Sí, hay muchas políticas de seguridad y sin duda que se nota, Félix, que trabajas en un partner, sí, por el tema de que dices para convencer a nuestros clientes, o sea, o en una solución que se monte sobre AWS. En todos esos casos, pueden quedarse tranquilos que por la gran escala que tiene AWS, es que la inversión en seguridad que tiene es muchísima mayor a la que la gran mayoría de los clientes pueden hacer por sí mismos. De hecho, hay clientes de los más estrictos en seguridad, como militares, como servicios secretos, etcétera, que están dentro de AWS. Sí. Sí, también para agregar al tema que nos comenta Darío,
hay documentación pública, por ejemplo, que ustedes pueden verificar. Lo que es la seguridad en AWS es prioridad cero. Eso quiere decir que antes de construir cualquier cosa, lo primero que se contempla son los temas de seguridad. Entonces, hay bastantes información, inclusive regional, por países, cómo es conforme AWS con respecto a algunas regulaciones de países. Eso también está en la documentación que ustedes pueden encontrar. Si buscan la parte de conformidad por países regional de AWS, lo van a encontrar en la documentación pública. Si quisieran tal vez tener un acercamiento un poco más personalizado a lo que ustedes en su país, en su ambiente, se enfrentan, regulaciones, por ejemplo, de banking locales, ese tipo de cosas, lo pueden encontrar ahí también. Inclusive si ustedes tienen cuentas dentro de AWS, ustedes pueden descargar lo que se conocen como artifacts, entonces pueden descargar regulaciones, por ejemplo, el tema si AWS es conforme con SOC 3, PCI DSS, ese tipo de cosas también pueden obtener información adicional de cómo, bajo qué estándares de seguridad tenemos y cómo se logran esas certificaciones en caso por si se enfrenta a un tema de una auditoría y bajo el modelo de responsabilidad compartida de AWS, cómo AWS cumple su parte, pueden ir y revisarlo de esa forma, digamos, también si quisieran. Ujú. Y adicionalmente les comparto el link al modelo de madurez en seguridad que está dentro del chat y ahí le estoy pegando también para los que están viendo por streaming como comentario. El modelo de madurez en seguridad que es maturitymodel.security.aws.dev. Ahí tienen información sobre cómo AWS hace su parte del modelo de responsabilidad compartida en mucho más detalle. Con lo cual también les ofrezco esa opción. Y bueno, dentro del modelo de madurez en seguridad van a encontrar también muchas otras recomendaciones de seguridad, no solamente relacionadas a la protección de infraestructura, sino a todo tipo de mejoras a la postura de seguridad e incluso están categorizadas por tipo de control y clasificadas en fase 1, que serían los quick wins, las cosas que pueden implementar más rápidamente y lograr una mejora sustanciosa en temas de mejorar la postura de seguridad, y las distintas fases posteriores de foundation, de eficiente y de optimizado. ¿Sí? Sí, la grabación va a estar disponible dentro de la comunidad de usuarios de seguridad de AWS Latam. Está dentro del chat el link a la comunidad. Ahí les lo vuelvo a pegar más abajo. Un segundito, les agrego el recordatorio con la URL del Slack. Dentro de ese Slack tienen un canal que se llama eventos. Dentro de ese canal que se llama eventos en el Slack, ahí siempre posteamos todos las grabaciones de las charlas y los PDFs con las presentaciones para que puedan cliquear sobre los distintos links. ¿Sí? Rod, te pido, ¿le podrás poner el Sí. survey de la encuesta que no lo habíamos compartido hasta ahora? Sí. Les pido por favor que se tomen los 2 minutos de entrar ahí a bit.ly/AWS-SecInfra o apuntar al QR que está dentro de la pantalla como para poder contestar en el stream se ve. Todavía no actualizó, ok. Sí, no actualizado, creo. Les pido por favor que contesten esta encuesta como para que tengamos feedback no solamente de qué es lo que más les gustó, sino también de qué les interesarían futuras charlas. Esta charla es parte de una serie que estamos teniendo de Security Talks, que hicimos una de identidades, otra de Data Protection, esta es la tercera de infraestructura y se vienen algunas más a lo largo del año como para ir reforzando más a detalle cada uno de estos pilares. Sí. Ahí veo, bueno, a mí me salen unas últimas par de preguntas. Con el tema de laboratorios, ahí dentro de la presentación van a tener acceso a los laboratorios que les comenté. E inclusive si ustedes entran a Apps Workshops AWS, App Workshop AWS, van a encontrar también una cantidad de laboratorios relacionados no solamente a WAF, no Network Firewall, inclusive otros servicios de detección, respuesta a incidentes, etcétera. Y con respecto a buenas prácticas de Network Firewall con Suricata, dentro de la documentación también, esto es ser open source. Hay algunas cosas a considerar a la hora cuando uno las está configurando en el engine. Hay algunas ciertas limitaciones o consideraciones más que todo a tomar que también están dentro de la documentación. Hay ejemplos que ustedes pueden acceder. Ahí el tema es más que todo el tema de límites. Algunas recomendaciones que podría darles: verifiquen los quotas, cuántas reglas pueden tener.
y más que todo cuáles van a ser funcionales para su caso de uso. Sin embargo, los invito también a revisar esa sección dentro de la documentación para que tengan un ejemplo un poco más claro de las limitaciones que pueden tener. Las acciones, por ejemplo, en Suricata pueden extenderse, por ejemplo, a rejects y así. Dentro de Network Firewall se permite allow, drop, alert. Entonces, esas cosas a la hora de aplicar las reglas es importante que las consideren para que sepan qué se puede hacer y qué no, y qué se hace distinto, por ejemplo. Ujú. Sí, ahí pegué dentro del chat el link a AWS Sec Workshops y hay Eso, otro sitio también que es workshops.aws, donde AWS Sec Workshops son los workshops específicos de seguridad y hay varios. Y workshops.aws es un sitio general de AWS donde hay workshops de todo tipo, digamos, de seguridad y de otros temas también. Dentro del modelo de madurez también hay una sección de webinars donde pueden ver varios webinars anteriores que hicimos desde el año pasado hasta ahora, con lo cual ahí también tienen varios otros recursos como para ver si quieren continuar aprendiendo, ¿sí? Por favor, les recuerdo, es súper importante para nosotros que contesten la Darío, encuesta. no sé si puedes poner el link de la encuesta en los chats por aquello, si tienen problemas con el QR, Sí, porque creo que en sí, StreamYard ok. todavía no se ha cargado, creo, me parece. Bien. Y bueno, y también puse el link a el Meetup dentro del chat. El Meetup es donde vamos a publicar también los distintos eventos de la comunidad, con lo cual también les recomiendo sumarse al Meetup barra AWS Security Latam. Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿O alguna que no hayamos respondido en particular? Eh, creo que fue respondida durante la charla, pero había una pregunta que hablaba sobre cuáles eran las mejores prácticas para administrar las reglas stateful o en Suricata en Network Firewall en múltiples regiones. ¿Quieres, Sí, Rodo, ahí el tema, contestarla? cuando es O- sí, cuando es en múltiples regiones, la recomendación, al menos dependiendo de la cantidad o el alcance del esquema que ustedes tengan, mi recomendación sería utilizar Network Firewall, Firewall Manager, perdón. Firewall Manager les permite a ustedes, eso sí, tienen que generar esas políticas desde el punto de vista regional, ya que Firewall Manager se despliega por regiones, entonces tendrían que ir a Firewall son Manager, servicios seleccionar regionales. las regiones, agregar las políticas y distribuirlas de esa forma. Eso me parece que es la forma más escalable. Sin embargo, obviamente va a depender del caso de uso, ya que Firewall Manager tienen un costo por políticas a considerar. Entonces, si tal vez no tienen muchas cuentas, pero sí muchas regiones, entonces podrían tal vez manejar algún repositorio con lo que son las reglas de Suricata y pues y crearlas por medio de infraestructura como código, por ejemplo, y manejarlo de una manera un poco más automatizada. Ahí va a variar mucho el esquema de multicuenta, qué tan grande es, y las herramientas que ustedes tengan a su disposición para ese tipo de repositorios, por ejemplo. Pueden usar los repositorios de AWS, pueden usar repositorios externos de tipo GitHub, nada más son las consideraciones regionales que hay que tener en cuenta, nada más. Y también verificar si en la región en la que tenemos hay disponibilidad, por ejemplo, de Firewall Manager, Network Firewall, eso también cosas antes de ir y hacer un plan, verificar que está disponible ese servicio en esa región, por ejemplo, también. Está disponible en muchísimas, pero es punto también a considerar. Seguro. Bien. Y bueno, dentro de la comunidad igual también junto con el evento pondré los principales links que fueron compartidos en el chat el día de hoy, ¿sí? Si no hay más consultas, les agradezco mucho la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Cierro la sesión.